En las novelas y películas de Harry Potter, Harry lleva un manto especial de ocultación que le permite moverse por el colegio sin ser detectado. Pero, ¿es realmente posible tal dispositivo? ¿Podremos ser invisibles? La invisibilidad ha sido siempre una de las maravillas de la ciencia ficción, desde las páginas del Hombre Invisible a El Anillo del Señor de los Anillos. Pero para poder ver un objeto, por ejemplo, un balón de fútbol, una fuente luminosa debe emitir luz hasta rebotar en el objeto y llegar a la retina del ojo. La invisibilidad requiere que la luz que choca en el objeto se curve alrededor de él. Así, no se podrá ver por reflexión de la luz, ni tampoco por rayos luminosos que siguen después de bordar el objeto. Porque así como fluye un río alrededor de una roca, puesto que el agua la rodea fácilmente, la presencia de esta no se deja sentir aguas más abajo. Aunque durante siglos se consideró algo imposible porque viola las leyes de la óptica, dado que en la naturaleza no existen materiales que curven la luz de esta forma, en el 2006 investigadores en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, y en el Imperial College en London construyeron un tipo de material llamado metamaterial, que tiene la característica de curvar las microondas, radiación que tiene una longitud de onda de 1 por 10 a la menos 2 metros, y volver invisible esos objetos a esta radiación. Pero allí no se han detenido las cosas. En el año 2007, científicos en Alemania y Estados Unidos fabricaron un metamaterial que curva la luz roja, que tiene una longitud de onda entre 620 y 740 nanómetros, aún más pequeña que la longitud de onda de las microondas. Y ahora lo imposible se empieza a volver realidad. ¿Y qué son estos metamateriales? Son sustancias que tienen propiedades ópticas que no se encuentran en la naturaleza. Los metamateriales se están insertando en una sustancia minúsculos implantes que obligan a las ondas electromagnéticas a curvarse. En general, las estructuras internas del metamaterial deben ser más pequeñas que la longitud de onda de la radiación, para lograr que las ondas electromagnéticas se curven. Por eso es difícil volver invisible la luz visible por su longitud de onda tan corta. Y entonces, ¿cuándo tendremos mantos de invisibilidad? Uno de los grandes retos es poder insertar estructuras internas más pequeñas, porque la longitud de onda de la luz visible está en el rango de la nanotecnología. Pero hey, tengamos paciencia, con seguridad, en este siglo tendremos alguna especie de manto de invisibilidad.